Muy buenas tardes, estimado teleauditorio que nos sintonizas en el otro lado de tu televisor. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Reflexiones, tiempo de cambiar tu vida. En este día vamos a abordar el tema, la clave para reponernos de la desintegración social. Iniciamos. El hombre con sus decisiones diarias decide construir o destruir su vida, su matrimonio, sus hijos, contribuye con ello para el crecimiento o el deterioro de su sociedad. Cuando nos ponemos a reflexionar sobre los sucesos que van pasando en nuestro diario vivir, nos damos cuenta que el hombre, con la toma de decisiones, determina su presente y condiciona su futuro. Por tanto, es necesario reflexionar seriamente sobre nuestras decisiones cotidianas. En la Biblia encontramos diferentes ejemplos de hombres y mujeres que en momentos dados de su vida tomaron decisiones, y dependiendo de cada decisión vino un resultado para su vivir. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, 6 al 10, encontramos al primer matrimonio o la primera familia que tomó su decisión. Decisión que lo llevó a sufrir vergüenza, miedo y la pérdida de su posición y de la armonía con su relación con Dios. En el segundo libro de Samuel, de igual manera, hallamos otra persona que tomó una decisión, y ese es un monarca, o por decirlo de esta manera, un político, el rey David. El rey David, dice la Biblia que era el tiempo que salían los reyes a la guerra, pero él se quedó en su casa. Y estando una tarde ahí en su recámara, se dio cuenta que una hermosa mujer estaba arreglándose en el patio de su casa, y él, mirando en sus celosías, por las celosías, codició a esa mujer. Entonces él lo mandó traer y cometió infidelidad, perdiendo así su posición, perdiendo así su moral y sufriendo las consecuencias de esa decisión. Y por último,
Hallamos en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 15, versículo 11 al 20, una historia que muchos de nosotros conocemos como la historia de el hijo pródigo. Allí un joven tomó la decisión de desintegrar a su familia, dañando a papá, tal vez a mamá, abandonando sus valores y principios que le habían enseñado, y tomó la decisión así de vivir perdidamente. En base a todo lo que hemos reflexionado, podemos decir en esta hora, vamos a hacerle algunas preguntas a nuestro amigo Gabriel, que qué consejos daría a las personas que están tomando malas decisiones, puesto que las decisiones hemos visto que influyen y determinan en gran manera el futuro de nuestra sociedad. Uno de los motivos, como bien se dijo, de las desintegraciones de familias o los problemas que se viven actualmente son relacionados a las decisiones que se toman sin pensar. Por tal motivo, uno de mis consejos para los matrimonios jóvenes o jóvenes que piensan casarse aún, es necesario pensar y analizar las situaciones que están viviendo a diario. Porque no solamente es tomar decisiones y decir nos vamos a casar, vamos a vivir una vida feliz, sin contemplar hechos que van a venir a nuestras vidas y que van a afectar nuestra situación familiar, como por ejemplo el detenerse a pensar, vamos a tener hijos, cuántos hijos vamos a tener, qué trabajos vamos a desempeñar, dónde vamos a vivir. Pero muchas veces el problema que acarrea el no pensar las cosas nos lleva a tomar malas decisiones. Muchas veces decimos sí sin pensar en las consecuencias, o decimos no sin pensar también en las consecuencias. Por lo tanto, es necesario que nosotros tomemos como ejemplo, como bien lo dijo el pastor, las bases bíblicas, porque si están en la Biblia, por algo se plasmaron. Las decisiones cotidianas, como bien hemos dicho, hacen sufrir o hacen gozar a las personas que integran nuestra sociedad o el matrimonio. Por todos lados, las decisiones malas que se vienen sonando, oímos que hay violencia, hay dolor, hay odio, hay asesinatos, homicidios, suicidios. Eso simplemente es el resultado de la toma de decisiones del ser humano. Esto nos dice de la crisis existencial en la cual estamos sumidos como sociedad de Cozumel. En esta hora vamos a hacerle algunas preguntas a nuestro buen amigo Gabriel. ¿Qué consejo darías a los jóvenes matrimonios hoy que sufren como consecuencia de sus malas decisiones? ¿Qué consejo le darías a los hijos, padres y madres que han tomado malas decisiones y hoy están sufriendo el resultado doloroso como fruto de su mala decisión? Nuestro Dios tiene consejos para cada uno de nosotros, como parejas, como hijos, como esposos. Dios quiere que nuestras familias sean saludables. Pero si pensamos como piensa la sociedad día a día va cambiando, porque van pensando de acuerdo a las conveniencias de las situaciones que se viven actuales. Como lo es, por ejemplo, el medio donde nosotros vivimos, un Cozumel. La gente vive ajetreada, el consumismo los ha absorbido, y entonces se descuida lo que son las familias, lo que son los hijos. Y tenemos hijos que están encerrados en casa, sin papá, sin mamá, porque ellos están trabajando y solamente están con su computadora, con su teléfono. Y muchas veces papás se pasan el día, las noches trabajando, haciendo horas extras, solamente para proveerle a sus hijos una buena computadora, un buen celular, cuando realmente, si nos ponemos a pensar y analizar lo que realmente necesitan nuestros hijos,
es una orientación. Y la orientación no va a venir de la computadora o del celular, sino va a venir de nosotros, de nuestro conocimiento, de lo que nosotros conocemos de Dios, lo que hemos estudiado de la palabra de Dios. Porque si alguien conoce de la familia los principios básicos, los principios generales, es Dios, porque es el autor de la familia. Llueve, llueve en las naciones, que fluya sanidad y bendición. Llueve, llueve en nuestras vidas, que el río de Dios inunde el mundo desde hoy. Llueve, llueve en las naciones, que fluya sanidad y bendición. Llueve, llueve en nuestras vidas, que el río de Dios inunde el mundo desde hoy. Sandra y Carlitos son dos pequeños que ahora viven en desamparo, carente de real amor familiar, sin padre y madre. Desde muy temprano ellos aprendieron lo que es el sufrimiento en el seno del hogar que los vio nacer. Su padre, su madre, tenían un vicio muy común. Ellos eran drogadictos y alcohólicos. Desde muy temprano empezaba las francachelas en ese hogar, y los niños sufrían constantemente de insultos, de rechazos, de violencia física, de violencia verbal. Un día, el padre de Sandra y Carlitos descubrió a la madre, a su esposa, con otro hombre, sosteniendo relaciones sexuales. Como es bien de esperarse, este padre o este esposo reaccionó violentamente contra su mujer, agrediéndolo violentamente, físicamente, al grado de estrangularla y matarla. Hoy el esposo, padre de Carlitos y de Sandrita, está condenado a muchos años de prisión por homicidio calificado, quedando en huérfandad Sandra y Carlitos. Ahora bien, ¿estamos condenados a vivir de esta manera en esta sociedad? ¿Habrá esperanza para estos niños que quedaron en completo desamparo? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la desintegración familiar? Como bien hemos dicho hace un rato, en el Evangelio de San Lucas 15, versículo 11, hallamos la historia de un hombre, un padre de familia que tenía dos hijos. Y uno de ellos, cierta mañana, decidió decirle a su padre que le dé los bienes que le correspondía, y no muchos días, dejando el hogar, se fue de casa, lejos de casa, a vivir perdidamente. Al analizar esa historia, encontramos que este joven que salió millonario terminó siendo un pobre miserable, hambriento, sufriendo. Sus amigos lo abandonaron una vez que el dinero que él tenía se había agotado. Al grado entonces de que la miseria, el hambre y el dolor le alcanzó a este joven aventurero que había abandonado sus principios, sus valores del hogar, dejando sufriendo a papá y a mamá. Pero después del sufrimiento, después de analizar su decisión que lo había llevado a su estado de miseria, reflexionó. Dice la Biblia que, volviendo en sí, empezó a reconsiderar sus hechos y dijo: ¿por qué yo estoy aquí en un estado de miseria? ¿Por qué yo estoy aquí sufriendo? Entonces pensó y dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: he pecado. Empezó a admitir sus errores, empezó a admitir sus equivocaciones. Entonces regresó a casa.
estaba cerca de casa y papá lo vio de lejos. Dice la historia, la narrativa bíblica, que su papá corrió y lo abrazó y le dijo: bienvenido, hijo, eras muerto, mas hoy has revivido. Viendo la historia, entonces podemos decir cuál es la clave de la solución para la reconstrucción de esta sociedad que se desintegra, donde vemos violencia, dolor, desintegración familiar, hijos que lloran y quedan desamparados por consecuencias de malas decisiones. En primer lugar, vemos la misericordia de Dios. No es cuestión de decidir por decidir, sino la misericordia de Dios que se nos da en esa situación de desesperanza, de miseria que sufre el ser humano. En segundo lugar, aceptar por fe que hay una esperanza de vida que la palabra de Dios nos propone para la reconstrucción de nuestro hogar. Y en tercer lugar, podemos mirar que tenemos que aceptarlo por fe, arrepentirnos de las malas decisiones, de las malas conductas que hemos tomado y en consecuencia hemos afectado a las personas que amamos, a la esposa, a los hijos, a la sociedad en la cual nos tocó vivir, entendiendo primero que toda decisión en el presente condiciona nuestro futuro. Hemos visto que las malas decisiones nos llevan a una condición de miseria, a una condición de dolor, de sufrimiento, de desesperación, de ansiedad, de desencanto personal y social. Al analizar la narrativa bíblica, llegamos a las siguientes conclusiones. Y también, ¿qué es lo que debemos de decidir? Al mirar al joven que salió rico y vino miserable, terminó siendo un miserable por el abandono de sus valores, por el abandono de sus principios que aprendió en casa, podemos entender que después de que sufrió en carne propia, después de experimentar todo el dolor que él mismo se propició por sus malas decisiones, cayó en una conciencia, en una toma de conciencia, a lo que comúnmente le llamamos crisis moral o cruda moral, como le dicen muchos, y empezó a analizar su condición, su situación, estando con el vientre hambriento, sufriendo de hambre y de frío, solo, sin amigos, sin amor. Dijo: volveré a casa y le diré a papá: papá, admito mi culpa, me arrepiento de esa decisión que tomé, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ponme en una posición de obrero. Sin embargo, vemos que también cuando estaba llegando a casa, como bien hemos dicho hace un rato, de que papá es movido a misericordia, va corriendo, abraza a su muchacho, a su hijo que había tomado malas decisiones y decide darle el perdón. Por tanto, la reposición efectiva viene de parte de la misericordia de Dios. Si en este momento Dios está obrando en tu oscuro y negligente pensamiento y te ha hecho cobrar conciencia de tu condición de miserable, te invito a que con fe aceptes el perdón y la esperanza que en Cristo te ofrece. Solo en Él puedes hallar la paz que necesita tu intranquilo corazón. Y levantándose volvió a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio venir y se enterneció. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Eso nos dice la narrativa bíblica del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 20, 21, 22 y 23. Tal vez nunca logres reunir a tu familia o a tus hijos después de esas malas decisiones que tomaste en el ayer, pero sí puedes encontrar el perdón
y la paz que necesitas en tu conciencia hoy. Y por supuesto, una nueva oportunidad de vivir diferente. ¿Cuál es la clave para reponernos de la desintegración familiar y social? La misericordia, fe y esperanza en Cristo. Ven, no es cuestión de fe, de religión, perdón. Es cuestión de fe y esperanza en Cristo. Acepta la oferta de Cristo si quieres comenzar a hacer las cosas diferentes en tu familia y sociedad. Si quieres comenzar a ser diferente, empieza entonces por alejarte y a romper con esas malas decisiones. Por tanto, te invito a creer en la esperanza de cambio que se te ofrece hoy en la palabra de nuestro Dios. Hemos escuchado las dulces melodías de la orquesta del maestro de música Daniel Méndez de la iglesia Ebenezer. Después de haber escuchado, estamos ya concluyendo nuestro programa Reflexiones, tiempo de cambiar tu vida. Te recordamos, estamos en la iglesia Emanuel, en la colonia Emiliano Zapata, 90 Avenida con esquina 10. La dirección electrónica de nuestra iglesia es ministrosaul@hotmail.com. Si tienes alguna necesidad, no dudes en comunicarte con nosotros. Estamos a la mejor disposición para atender oportunamente tu necesidad como pastor de esta iglesia. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Todo el mundo tiene que saber
que Jesús les ofrece su amor. Mis amigos tienen que escuchar del poder que me trajo libertad.